a Maroga Biocua algo por el estilo le dicen, ¿no? Acá jefe de policía Roga Gina eso, comandante de la Policía Nacional Roga Gina le dice. Tranquilo paite se caperán, se ya le intimidó con la especie de... Ahí reculó totalmente el tipo. Oye, bueno, y mira, al decirle eso pensó, bueno, acá estoy pisando en un terreno que no me será propicio quizás, ¿verdad? Porque al final, bueno, yo estoy en pedo, vengo a importunar, me deja preso. Quítate los zapatos, Moisés, que esto es tierra sagrada. Y más o menos así. Es... No. Y sí, no, y la verdad que yo estaba pensando, como te dije la vez pasada, que me estaba acordando justamente de la época en la cual nosotros nos íbamos a la librería como preparación o como previa a nuestro viaje a Hernandarias, exactamente, y nos íbamos justamente a la librería, conseguíamos algunos libros, algunas revistas y llevábamos eso. Como allá no había electricidad, no había luz, no había tele, nada, ¿verdad? Era la luz de las velas todo y bueno, y yo creo que como el tema es muy lindo porque hoy por hoy, pues, como vos mismo lo dijiste, el tema del libro, o sea, cualquier cosa se consigue en internet, lo cual en cierta manera hace que el libro físico mismo, ¿verdad? El libro de tapa dura se vuelve más o menos obsoleto, pero ni tanto tampoco para la gente que está en el tema de la lectura, ¿verdad? Pero básicamente se podría entender hoy por hoy que el libro es un artículo de lujo, eso uno. Y dos, que pocos son los que leen, que tienen ese hábito de la lectura. O sea, que vas a leer en tu tiempo libre, cosa que no sea cosa de tu trabajo, de tu estudio, ¿verdad? Sino que de por sí nomás vas a agarrar y leer. Y creo que es un hábito importante que nos inculcaste vos de chicos, ¿verdad? Pero aparentemente el Paraguay mismo no sería un país muy lector, muy intelectual, que digamos nuestra cultura es más bien folclórica, ¿verdad? Dentro de la cual se inserta un gran torrente de inspiración, ¿verdad? Y de las artes, pero hay países como aparentemente Japón o Francia o Alemania, incluso quizás también, que son mucho más lectores, quizás por la cultura de siglos que ellos, incluso el milenio que ellos tienen, ¿verdad? No, y por eso nomás la idea de repente ver si encontramos algo en alguna librería o a ver qué tal. Eso nomás no sé qué te... Sí, la verdad que es una manera muy linda se puede llamar como mínimo de entretenerse. Y básicamente, en realidad, te digo que desde la perspectiva, diríamos, de la filosofía que estamos encarando nosotros, la idea apunta a discernir que la mente en realidad funciona con dos tendencias básicas, por decir la mente dual, ¿verdad? Esa mente dual en realidad su condicionamiento principal es precisamente entretenerse.
Pero eso va también, se puede decir, aparejado con esa necesidad espiritual inherente al ser humano, que precisamente apunta a la búsqueda de lo que se podría llamar su ser esencial o el ser originario, el fundamento de todo lo que es y existe. Desde esa perspectiva, en realidad, nada hay que desdeñar. Eso es lo que... No, y justamente me viene a la mente el tema de San Pío de Pietrelcina, que dice: buscamos a Dios en los libros y lo encontramos en la meditación. Me parece perfecto. Esa es una forma muy linda de decir, porque justamente, en realidad, finalmente, a lo que el ser humano apunta es a esa búsqueda y encuentro con Dios. Esa es su propia naturaleza, aunque uno no se dé cuenta, en realidad. Porque subyace a este deseo de entretenimiento que tiene el ser humano condicionado, se diría, esa búsqueda para finalmente comprender que todo es uno, que lo que se puede llamar lo absoluto no excluye a nada. Esa es la manera de ir comprendiendo, y al comprender eso, uno se da cuenta de que todo lo que acontece, se puede decir, dentro de aquello que a todo abarca, ¿verdad? Entonces eso mismo es uno, y uno va escudriñando para poder justamente ir encontrando ese ser suyo esencial, ese ser que verdaderamente es el que da el sentido, el significado de lo que es la vida misma, de lo que es toda la realidad. En definitiva, la razón de ser de nuestra vida como seres humanos, como seres vivos, como seres sintientes, se podría decir como seres condicionados. La razón de ser de la vida es el significado de la vida. A eso apunta la vida, porque sin significado, en realidad, ya sea explícito o implícito, la vida no existiría o no tendría razón de existir. Es lo que entiendo yo. Y sí, no, y la verdad que es todo un tema que creo que el tema del significado solemos tocar, ¿verdad? Y la verdad que no sé, ¿verdad? Decí nomás lo que no, sentí, lo que vos entendés, lo que te viene en mente. No, y es lo que solemos hablar de Camus y los demás, ¿verdad? Los existencialistas estos, que Camus al menos en particular habla del absurdo, ¿verdad? O sea que él presenta su punto de vista de que realmente la vida es absurda, justamente con la imagen de Sísifo, ¿verdad? Que fue castigado a una tarea completamente, podemos decirle,
no sé si inútil o absurda misma sería quizás la palabra, ¿verdad? Porque él en realidad fue castigado por los dioses a ir empujando una piedra hasta la cima de una montaña solo para que la piedra vuelva a caer otra vez por la ladera de la montaña y otra vez empujar arriba. Y es una especie de monotonía absoluta o una especie de, no sé, es como que la vida es totalmente desabrida y sin sabor, sin color, sin nada. Pero, el mito de Sísifo, sí, pero yo te digo de lo absurdo, ¿verdad? O sea que lo que yo entiendo de Camus, ¿verdad? Es que él dice, bueno, en realidad no hay significado, o básicamente nosotros somos lo que le podemos, o sea que ellos eliminan. Sartre dice también algo similar, ¿verdad? De que más o menos no podemos esperar una especie de quizás significado externo u objetivo, ¿verdad? Porque es claramente una especie de imaginación o mera invención, ¿verdad? Sino que estamos condenados a la libertad, también en una de sus frases. Pero básicamente lo que esta gente apunta aparentemente es de que la vida realmente no tiene sentido. No tiene un sentido prefabricado o preparado o precedente, ¿verdad? O algo que no sea meramente una especie de idea subjetiva, podemos decirlo, o una creencia que cualquiera puede estar manejando, ¿verdad? Pero no algo que, o sea, que uno más o menos debe construir su significado, también sería otra forma de ponerlo. Pero Camus es el que habla más extensamente sobre el absurdo, ¿verdad? Que es básicamente absurdo, o sea que no hay una manera, y eso es lo que yo te diría, ¿verdad? Que el significado sería una cosa que es mental, o porque evidentemente si nos vamos a las religiones, ¿verdad? Ellas te plantean dentro de un contexto mucho más grande y dentro de unas historias mucho más antiguas, pero también envolventes, podemos decir, en ese sentido, en el cual le dan al hombre, ¿verdad? Le dan al ser humano una especie de protagonismo o misión en la vida, podemos decir también, ¿verdad? Y es lo que solemos discutir un poco, de que, bueno, de que vos, según lo que yo te siento un poco, te entiendo, vos decís, bueno, en realidad el significado, acá está más o menos el significado de la vida, pero para mí eso se me presenta como algo que está, como algo que quizás sea de muy individual, diría, o sea, de persona en persona podía cambiar esa especie de significado sin alterar ni desmerecer ninguno de los otros. Justamente escuché, me acuerdo que viste un video, un profesor X, ¿verdad? Hablando de las 3 etapas del posmodernismo, en el cual, o las 3 olas, más o menos similar a las olas del feminismo también, ¿verdad? O sea, que se expresan o manifiestan en olas, y la primera oleada o etapa del posmodernismo, según como él lo explica, es de que no hay verdad, no existe la verdad. Lo único que existen son las narrativas, es la palabra que ellos usan, ¿verdad? La especie de, o sea que para dar un ejemplo concreto, ¿verdad? Hitler o el nazismo o Mussolini y el fascismo no estaban, o sea que el nazismo o el fascismo no eran verdaderos ni falsos, sino eran una narrativa, ¿verdad? Una especie de ideología que cierto grupo de gente sostuvo, pero que después, por los accidentes de la historia, pasó al desuso, vamos a decir. Ya nadie más o sea, ningún grupo de gente considerable, vamos a decirlo, lo toma ya en serio, ni lo toma como su credo, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces no hay verdad, solo narrativas. Bueno, esa es la primera etapa del posmodernismo. La segunda, como él lo explica, dice, hay que crear en el espacio del diálogo y de la interacción de las ideas e ideologías, hay que darle un espacio igualitario o equitativo a todas las narrativas, ¿verdad?
sea por ejemplo, qué sé yo, la religión o la ciencia, o todas son meramente narrativas, la cual tienen que tener una especie de proporción igualitaria, ¿verdad? Una no tiene que sobreponerse sobre la, o sea, no tiene que prevalecer sobre la otra, tiene que estar todos iguales, en el mismo nivel. Y la tercera oleada sería la especie de elevación o protección, se podría decir también, de la víctima, del oprimido, del abusado, del desahuciado, o sea, la idea detrás sería de que en la competencia y guerra, podríamos decir así, de todas las narrativas o ideologías, claramente vemos que hay gente en desventaja o narrativas en desventaja. Y entonces hay que darle prioridad, ¿verdad?, y preponderancia a esa gente, a la gente cuya narrativa siempre fue pisoteada por la historia, por así decirlo. Entonces se habla de las minorías, ¿verdad?, de las minorías, o por ejemplo en Estados Unidos serían los descendientes de los negros africanos, ¿verdad?, que siempre estuvieron en la esclavitud, estuvieron en el racismo, y básicamente eso, ¿verdad? O sea que el posmodernismo toma como, o sea, fue mucho más allá de lo que vos planteás, de que bueno, el significado de la vida, a ellos no le importa ni le interesa nada del significado, y acá mismo, ¿verdad? El tema es, la cosa es absurda, la vida es absurda, estamos acá, no hay explicación de por qué estamos acá. Nosotros mismos tenemos que más o menos decidir eso, y según los postmodernistas ese es un juego de poder, evidentemente, en el cual, bueno, mi narrativa, yo quiero que le venza a tu narrativa, ¿verdad? Y por eso te digo que para mí, bueno, así es como se maneja, al menos en los círculos filosóficos sofisticados, podemos decirlo, ¿verdad? Pero evidentemente en la práctica, como yo suelo decir, no hay, así como no hay vacío físico, no hay vacío mental. Horror vacui, dice un dicho que realmente se podría traducir como la naturaleza aborrece el vacío, ¿verdad? O los vacíos. Y entonces eso es lo que yo diría, en la práctica tenemos tenemos un sistema de creencias, o un sistema de valores, o un sistema de referencias. Entonces eso es obvio, ¿verdad? Mismo el sistema de referencia mínimo que tenemos es que estamos hablando español, ¿verdad? Castellano, estamos expresándonos, vos me entendés, yo te entiendo. Entonces tenemos un sistema de referencia común. Ahora tenemos un sistema de valores común también, probablemente porque sos mi papá, ahora me inculcaste este tema que te dije, por ejemplo, el hábito de la lectura, ¿verdad? O el don de la lectura, que es una cosa que cierta gente valora y cierta gente no, ¿verdad? Eso es un valor. Y el sistema de creencia, evidentemente, es lo que estamos hablando, o sistema de conocimiento, ¿verdad?, que sería un paso epistémico mayor que el de la creencia, como la filosofía, la ciencia, todo lo que tocamos. Y entonces básicamente eso, ¿verdad? A mí, yo no sé, ¿verdad? Porque yo diría eso en lo que respecta al significado de la vida, ¿verdad? O sea que me parece que es algo, excepto que estés, por ejemplo, como te dije, en una especie de situación religiosa, vamos a decir, en una comunidad religiosa. Entonces se subentiende que compartís no solo las creencias y el significado de la vida, sino una especie de misión común, ¿verdad? Con tus feligreses, con tus hermanos, con tus sea lo que sea, parientes, amigos. Y entonces eso es lo que yo pienso en líneas generales en relación
al significado, ¿verdad? No, por eso te digo, no sé qué me decís, o sea, que estoy con esa idea de que parece ser algo que es más bien individual y de persona en persona que ser algo que, bueno, pum, acá está ahí, crean en esto, si no, esto es la verdad o lo que sea. Ahora no sé qué me merece tu, o sea, qué te merece mi, mi comentario al respecto. Y voy a mencionarte un dicho de Max Planck que viene al punto. En primer lugar, para no ir divagando demasiado y concretarnos después al tema en sí, ¿verdad? Sí. Dice Max Planck que el sentido de la vida radica en que no tiene sentido decir que la vida no tiene sentido. Sí, me acuerdo de ese de juego de palabras. Bueno, en realidad digo, este tema, así como vos lo planteás, es una cosa que se puede encarar concretamente desde la perspectiva precisamente de la mente que da por supuesto irreductible que existe esa individualidad separada. Ese en primer lugar, o sea, si es que uno no va apuntando a esa manera de entender, en realidad es tremendamente difícil ir entrando en la parte filosófica de las enseñanzas de sabiduría. Uno tiene que enfocarse en verdad que desde la mente no se puede decir ni afirmar nada positivo primariamente, porque realmente lo primero que podemos discernir y comprender que nada sabemos en lo fundamental. Entonces, el ser humano, investigando esta realidad, cae en la cuenta que divide la realidad misma en fragmentos, en objetos separados, y el primer objeto separado que encuentra es su yo, identificado con el cuerpo. Entonces, al identificarse con el cuerpo, naturalmente entiende que ese existente, por usar esa palabra que se aplicaría desde la visión de Sartre o de Camus, ¿verdad? Ese individuo existente inexorablemente está destinado a nacer y a morir. Ese es su destino último. Pero ¿qué ocurre? Resulta que igualmente me viene a la mente lo que dice Heidegger, que somos seres lanzados hacia la muerte. Exactamente. Sí. Entonces, en realidad, cuando uno profundiza, como justamente profundizaron los sabios de la espiritualidad, se puede decir, o de las enseñanzas de sabiduría, principalmente en el hinduismo y en la tradición bíblica, en el cristianismo también, uno va a la búsqueda de la dilucidación de si realmente consistimos únicamente en ese ser individual separado que nace y muere, y en cuyo caso se puede perfectamente decir en cierto sentido que la vida es absurda, ¿verdad? Que no tiene sentido, un sentido último, que es lo que querrían dar a entender, ¿verdad? A pesar de que hay filósofos, por ejemplo, que realmente lo mismo le dan valor a la vida, independientemente de que la individualidad
no necesariamente o no se sepa cuando menos de si perdura o no perdura. Lo cual va de la mano, por decir, también en el campo de la enseñanza espiritual de un maestro gigante como es el Buda, que se abstiene como mínimo de pronunciar y en definitiva su filosofía apunta a negar realmente la realidad, se podría decir, del ser individual. Exacto. Tanto el Buda, incluso en el Advaita, también así se postula. Y es una cuestión que hay que profundizar y escudriñar a dónde va lo que realmente ellos mismos propugnan. Solamente me estaba viniendo a la mente lo dicho por Karl Popper, por ejemplo, que dice que se puede decir que la vida carece de valor porque termina. Y paradójicamente dice, a lo mejor por eso mismo se puede decir que tiene valor. Sí. O sea, eso es la mente que está ahí pensando de esa manera. Y no es una cosa fácil ni sencilla comprender el significado de la vida hasta que uno realmente comprende el significado de la totalidad, que es el significado del ser absoluto, que a nada excluye, ni a la vida, ni a la muerte, ni lo que está más allá de la vida y de la muerte, o más allá de la mente que crea estas realidades, diríamos, verbales o conceptuales, y se apegan a esas realidades, a esas proposiciones, por decir. Es una cuestión que uno tiene que indagar dentro de sí mismo, y la pregunta fundamental, como estamos insistiendo, es ¿quién soy yo? No, y obviamente que, bueno, acá tocaste muchas cosas, ¿verdad? Lo que quiero decir, no, evidentemente, como solemos decir, nuestra preferencia hacia la filosofía oriental es destacada como siempre, y quizás nuestra opinión vaya porque quizás sea más sofisticada que la de Occidente, porque mismo si toma a alguien como Camus, ¿verdad? Que creo que en algún momento escribió, él lo dijo, de que bueno, que lo máximo para un hombre es aspirar o querer ser como un gángster, porque el gángster es el que domina, le domina todo a todas las otras personas a través de la fuerza, y es un gran hombre en la algo por el estilo, ¿verdad? Una cuestión que no absurdo no, y por eso no, y lo que digo nomás es de que él piensa que el poder que el ser humano tiene, bueno, es capaz de manipular. Ya sé, pero más allá de eso, como vos dijiste, él no pudo ir más allá de la idea de que del ego y de que somos meros seres individuales. Y quizás Sartre también, y en esa línea nomás a mí me viene, por ejemplo, Kierkegaard en mente, ¿verdad? De que él, aún con toda la, vamos a decirle, con todo el cristianismo mismo que él abordó en su filosofía, ¿verdad? Y que él ciertamente con tanto, de manera tesonera y con tanto ahínco, él exploró su relación con Dios, podemos decir, y con la vida misma, ¿verdad? Ni aún él pudo ir más allá de su ego, ¿verdad? Del pensar de que, bueno, yo soy este cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Que aparece en mi percepción, ¿verdad? Bueno, eso quizás nos remonte también a Descartes y todo eso, pero visto justamente que, bueno, por eso te digo que estamos encaminando hacia lo que siempre va nuestra discusión de que, bueno, pero también nomás lo que mencionaste, el tema de los juegos de lenguaje, ¿verdad? Que más o menos quizá una pista a Nagarjuna, ¿verdad? Que es el que habla, el que precisa bien este asunto. Pero por eso nomás creo que vamos encaminados, como siempre solemos hablar, de que para vos básicamente el significado de la vida, como vos decís, está la totalidad, y eso sería el significado, pero también sería, vamos a decirle, lo que está más allá de esta vida, lo cual uno puede aspirar y lograr, ¿verdad? Y entonces eso nomás quería yo ir cerrando, y quizás de eso nos puedas seguir hablando Sí. En todo caso, porque sí, justito ahora estamos en el final. Se está acabando, bueno.